mis amados hermanos en la fe. Permítame presentarme, mi nombre es Manuel Vigenor, pastor de la congregación Elohim y director del Instituto Bíblico Teológico Ministerial Elohim. Hoy queremos presentar ante su consideración una campaña evangelística que se ha planeado durante algunos años, pero por algunos obstáculos que se han presentado, no la hemos podido llevar a cabo. Pero hoy quisiera ampliar este proyecto y hacerlo tal vez un poquito más pretencioso al llamarlo Campaña Evangelística Global. Quisiéramos invitar a todos los pastores y congregaciones cristianas a que se unieran a esta iniciativa. Así que si me lo permiten, quisiera que me concedieran unos minutos para explicar brevemente en qué consiste este proyecto. Como, como pueden ver, se le ha denominado campaña global porque creo que tiene el potencial para incrementar la iglesia, ¿verdad? Pero antes quisiera aclarar algunos puntos que a veces pasan como que se dan por hecho, se dan por sobreentendido y a veces tenemos algunos conceptos equivocados. Primeramente, la palabra evangelio, que seguramente la gran mayoría conoce y ha utilizado un sinnúmero de veces, eh, en el griego la palabra evangelion significa buena noticia. Pero, ¿cuál es esa buena noticia? La buena noticia es precisamente que Cristo ha llegado. ¿Y para qué llegó? Pues para darnos el regalo de la salvación. La primera vez que yo puedo percibir este mensaje del Evangelio como tal, como buena nueva en precisamente los Evangelios, es en el texto de Lucas 2:8 al 11, ¿verdad? Donde los pastores estaban guardando las vigilias y reciben ese anuncio de los mismos ángeles que les hacen saber que ha llegado la salvación, es decir, que Cristo el Señor ha llegado al mundo para traernos una oportunidad más de reconciliarnos con el Padre. Así que eso es a grandes rasgos la buena nueva, la noticia que necesitábamos, y en eso consiste evangelizar, en dar esta buena noticia. No es tanto el hecho de dar doctrina, sino de dar a conocer este mensaje que trae salvación. Pero hay un error muy común, ¿verdad? A veces confundimos lo que es la evangelización con la gran comisión. Y quisiera marcar esta diferencia, ¿verdad? Porque la gran comisión no es evangelizar. La gran comisión, que la vemos definida en el texto de Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Aquí es donde quiero poner el énfasis. En la gran comisión, que es la comisión de la iglesia en general, no es evangelizar, es hacer discípulos. Y como hemos hablado, la gran comisión, perdón, el evangelio es solamente el llamado, es la invitación. Y todo aquel que decida acercarse a este llamado de salvación, a reconocer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, se le da la oportunidad no solamente de tener esta vida nueva, sino también de crecer y madurar, ¿verdad? A eso es a lo que nos lleva la gran comisión, a ser discípulos. Y también no está por demás aclarar que no se trata de hacer discípulos de una iglesia, sino que convirtamos a esas personas evangelizadas en discípulos de Cristo. Y también eso es lo que yo quisiera englobar en este proyecto que hoy les presento. El texto dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la gran comisión es evangelizar y después discipularlos. Y esa es la invitación que hoy les quiero hacer, a que no nos detengamos solamente en dar el mensaje de salvación, sino a retenerlos hasta que se formen siervos preparados de Dios. Pero hay un pequeño problema con lo que llamamos campañas evangelísticas. Normalmente ya tenemos una imagen preconcebida de lo que debe ser una campaña evangelística. Los modelos actuales generalmente pues constan de congregar a mucha gente en lugares amplios, plazas, auditorios grandes, para dar este mensaje de salvación. Pero pues se hace en esa idea de que tienen que tener un invitado internacional, porque si no viene alguien de fuera no lo escuchan. Y pues bueno, si el Señor mismo nos dijo que nadie es profeta en su tierra, era de esperarse que cuando llevamos gente a evangelizar en nuestra propia zona, a veces la gente quiere escuchar a alguien de fuera, pero la realidad es que no es necesario, porque eso no es el mensaje de salvación, ¿verdad? También se reúnen para cantar alabanzas, para orar,
para dar el mensaje, pero aquí viene el problema. Muchas veces el mensaje ya no está centrado en los pilares de la salvación. Los pilares de la salvación son tres. Es la fe, la cruz y la persona de Cristo. Si uno de estos tres temas está mal enseñado o mal entendido, no vamos a tener salvación. Tenemos que entender estas tres doctrinas, ¿verdad? Primeramente, en quién es quien vino a dar la vida por nosotros. Jesucristo, siendo Dios mismo, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros, sube a aquella cruz, ¿verdad? Entonces vamos al segundo punto. ¿Para qué servía la cruz? La cruz era esa maldición que era para nosotros, pero Cristo la toma en nuestro lugar para darnos una nueva oportunidad de nuevo nacimiento y pues congraciarnos con el Padre. Así que tenemos esos dos pilares, pero la fe viene por el oír. Así que cuando yo expongo estos dos puntos, es decir, quién es Cristo y para qué sirvió esa cruz, en ese momento yo voy a tomar una decisión. Si decido aceptar ese mensaje y creerlo o rechazarlo, porque para el escucharlo se va a generar la fe. Tendré mi tercer pilar y entonces podré ser salvado. Sin embargo, los mensajes que se dan en muchas de estas campañas son, como vemos aquí, sanidades, prosperidad, humanismo, emocionalismo. A veces lo que quieren es liberación, ¿verdad? A veces hay campañas que son de liberación. A veces hay campañas enormes donde van miles de personas y dicen, ven a recibir tu milagro. Jornada de milagros y sanidades. Y desde ahí hay un gran problema. Porque si tú ofreces milagros y sanidades, va a ir gente buscando, obviamente, milagros y sanidades. No van a buscar a Dios, no van a buscar redención. Por eso es que el evangelismo consiste primeramente en hacerles saber a las personas que están destituidos de la gloria de Dios, están en un camino de perdición, pero Dios ha provisto una solución. Ahí es donde entra el evangelismo, ¿verdad? Pero si los mensajes están pervertidos como los que se ponen aquí de ejemplo, un mensaje pervertido pues obviamente nos lleva a una palabra de perversión. Así que hay que tener mucho cuidado. Las campañas muchas veces tienen estas temáticas pensando que pueden ser un gancho para jalar la gente. Y realmente la gente que llega con intenciones equivocadas. No van a buscar a Dios. Si alguna persona va a una jornada de milagros y recibe su milagro, no lo vuelves a ver a la iglesia porque ya recibió el milagro. Y si va por ello y no recibe el milagro, tal vez tampoco lo vuelves a ver en la iglesia porque piensan que Dios les falló. Entonces, la experiencia nos ha enseñado que estas campañas no son efectivas. El fruto es lo que tenemos que evaluar. Y haciendo un estudio, una investigación, resulta que hemos encontrado que del 80 al 90% de los asistentes a este tipo de eventos ya son cristianos. Entonces, realmente no están recibiendo el mensaje aquellos que necesitan. La gran mayoría ya son gente que ya está evangelizada, pero van porque les gusta escuchar al predicador internacional, ¿verdad? No hay un seguimiento tampoco de estas personas. Entonces muchas de estas personas que sí son evangelizadas, que sí reciben el mensaje, al no haber un seguimiento, pues dejan que el enemigo llegue y los vuelva a extraviar, ¿verdad? Entonces al no haber seguimiento, pues se pierden. Y pues como comentaba, algunos buscan los dones, pero no al que da los dones. Así que eso también termina siendo un grave problema, porque entonces ya no van a buscar de Dios, van a buscar a ver qué sacan, ¿verdad? Tengo ahí una imagen que puse de ilustración que dice, miles están aceptando a Jesús en apasionada obra misionera dedicada a 50 ciudades en África. Ese tipo de noticias son alentadoras, pero los frutos a un mediano o a un largo plazo son muy desalentadores, ¿verdad? Porque muchos ni siquiera comprenden el verdadero mensaje. Están por el puro humanismo, la pura emoción. Cuando la emoción se va, ellos también, ¿verdad? El 90% de los cristianos recibieron el mensaje directamente de alguien conocido. En alguna ocasión me invitaron a una reunión de pastores, en lo cual preguntaban, ¿cuántos se convirtieron a Cristo en medio de un concierto? Y nadie. ¿Cuántos se acercaron a Cristo a través de un congreso? Nadie. ¿Cuántos se acercaron a Cristo en una campaña evangelística? Nadie. ¿Cuántos se acercaron a Cristo cuando una persona se les acercó directamente y les habló de la palabra de Dios? Y todos levantamos la mano en ese momento. Ahora, no quiere decir que eso sea una total, una plenitud, ¿verdad? O sea,
que realmente no sirva para nada. No, sí hay gente que Dios los lleva a esos eventos y hay gente que sí recibe la palabra porque ya está en esa necesidad, pero no porque la campaña sea efectiva en sí misma. Diciéndolo de otro modo, Dios hace la obra a pesar de nosotros y no gracias a nosotros, ¿verdad? Dios puede usar cualquier medio y Él se da a conocer ante aquellos que lo están buscando de corazón. Que bueno, obviamente la palabra nos dice que no es que lo busquemos, sino que Él nos llama, ¿verdad? Cuando yo digo que estoy buscando a Dios, en realidad lo que estoy haciendo es responder a ese llamado de Dios. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Estas campañas han demostrado un fruto muy malo. La gran mayoría de los que se han convertido no fue en este tipo de eventos. ¿Cuál es el modelo bíblico? Es muy sencillo. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación, en lo que vemos en la gran mayoría de textos, es un hablar directamente. Pero a veces nos vamos con la finta de aquellos textos donde se le hablaba a multitudes y multitudes se convertían. Era gente que ya tenía la palabra, necesitaban solamente una guianza, un enfoque, ¿verdad? Igual, vuelvo a reiterar, no estoy diciendo que ese tipo de campañas todas sean en vano, no lo estoy diciendo. Yo sé que sí hay cierto fruto, pero mi propuesta es diferente. Mi propuesta es retomar este modelo, que la gente sea salva por la locura de la predicación, persona a persona, ¿verdad? Sin hablar de señales ni de prodigios, hablar solamente de Cristo y su obra en la cruz. Dice el texto, porque a los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Algunos como judíos buscan que se hagan milagros, otros como griegos buscan palabras elevadas y bonitas. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos un tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El 90% de los cristianos recibieron el mensaje por alguien que conocían, alguien que los guió o alguien que los orientó. Ahí es donde tenemos que centrar el esfuerzo, en las personas que hay a nuestro alrededor. A veces hay gente que dice, pues yo quisiera ir a África para dar el mensaje de salvación, cuando tal vez ni siquiera has cruzado la calle, a tocar la puerta de tu vecino. Dios nos pone en diferentes círculos sociales. Estamos tratando con compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, que tal vez ni siquiera les hemos dado la palabra y queremos ir en unas grandes campañas evangelísticas a dar volantitos ahí a gente que nunca más vamos a volver a ver, cuando la gente con la cual tenemos un trato a diario, tal vez no le estamos dando este mensaje. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Verdad? Les voy a leer lo que se ha redactado. Se extiende la más cordial invitación a toda congregación cristiana a unirse en un mismo espíritu y un mismo sentir a esta iniciativa de evangelismo global, con la idea de que puedan replicar el modelo que presentaré a continuación y, si fuere posible, que realice de manera simultánea todas estas actividades en sus respectivas congregaciones. Número 1, obviamente la oración. Yo creo que a un cristiano no se le tiene que decir que deba orar, porque desde el momento en que se está planeando hacer algo para glorificar a Dios, la oración es la base, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Obviamente tenemos que estar unidos en oración desde el momento en que estás leyendo esto, para que Dios guíe cada paso de esta labor que pretendemos hacer, porque todo lo que tengamos que hacer tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y para glorificar al Padre, ¿verdad? El punto número 2 es capacitarnos, porque a veces se da por sentado que alguien que ya tiene tiempo en el Evangelio cree que sabe evangelizar, pero a lo mejor tiene ideas cerradas, ¿verdad? Y terminan llevando algunas estrategias que se han heredado de discípulo a discípulo, pero que realmente no eran tan bíblicas. Así que si vamos a evangelizar, hay que hacerlo bien. Y por ello propongo una capacitación, instruir a la iglesia en cuanto al tema del evangelismo. Tristemente, debo decir que las estadísticas no mienten.
el 70 al 80% de cristianos en realidad no saben evangelizar. Esta afirmación a veces ofende a algunos, pero yo les pido que con toda humildad se evalúen y sean capaces de reconocer si alguna vez han sido capacitados para presentar el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, es necesaria la capacitación. Algunos tienen que ser incluso reevangelizados porque su doctrina del evangelio tal vez fue mal cimentada y están enseñando cosas que no son, ¿verdad? Tenemos que evangelizar a la gente que tenemos cerca y proponemos que la capacitación sea durante octubre y noviembre. 2 meses de estar capacitando constantemente a nuestra congregación en evangelismo. Es decir, dejar bien claro el mensaje de salvación, cómo exponerlo y de qué manera contestar a aquellas personas que nos podamos encontrar en el camino. Por nuestra parte, como Instituto Teológico, estaremos transmitiendo nuestras clases de evangelismo en vivo para que quien quiera puede tomar gratuitamente nuestras clases y prepararse si así lo desea, o si quieren tener en su propia congregación sus propias clases de evangelismo, lo pueden hacer. Sin embargo, la invitación está abierta para que nos acompañen en línea a través de nuestras redes sociales como Facebook, como YouTube, eh, que son las redes que manejamos, para que puedan estar siguiendo estas clases de evangelismo, que pues estaremos transmitiendo en vivo, ¿verdad? El punto número 3 es realizar ya la invitación, pero les voy a explicar en qué consiste esta invitación. Toda la congregación tiene que extender una invitación a todos sus conocidos no cristianos con la finalidad de terminar enfocándose en 10 personas que sean las que muestren el mayor interés por la palabra. Es decir, todas las personas que conozcamos, vamos a empezar a extender una invitación. Te quiero proponer que me acompañes a la congregación a recibir un mensaje de Dios. Pero a quien veamos más interesados, vamos a hacer como una preselección. Y vamos a enfocar nuestro esfuerzo en 10 personas, las que muestren la mayor disposición para asistir a la congregación. Pero hay una aclaración. La invitación no es para ir a un evento, sino para que concedan la oportunidad de congregarse por 3 meses. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que le estamos hablando, acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Y a veces la gente dice, ya me tienes harto, ya no quiero que me hables de Dios. Entonces, algo que yo he visto con algunas personas que ha resultado es, mira, tal vez tú no tienes la fe que yo tengo, obviamente, porque tu manera de verlo es diferente. Si tú vieras la situación de la iglesia como yo la veo, tú desearías estar conmigo. Pero ya que no tienes esa fe, te pido que lo hagas como un favor personal. Si me estimas, si me aprecias, te pido que me concedas este favor. Acompáñame 3 meses, es decir, 12 reuniones dominicales, para que escuches. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, solamente ve y escucha. Pero comprométete al proceso completo. 12 reuniones, 3 mesecitos, en los cuales tú me acompañes nada más a escuchar. Y si después de esos 3 meses tú dices no me interesa nada, no te vuelvo a molestar con esto. Obviamente nuestra esperanza es que la fe viene por el oír. Y estos mensajes que se van a dar en esas 12 reuniones van a estar en oración, van a estar guiados por el Espíritu Santo, dependiendo de la comunión de cada pastor, pero van a estar estratégicamente pensados también para que puedan llevar un entendimiento gradual del plan de salvación y que puedan aceptar en este lapso de los 3 meses, pueden aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero si ellos dicen, no, no me interesa, ok, hay que respetarlos porque Cristo nos enseña a respetar la decisión de los demás. Pero esa es la consigna. Concédeme esto. Dame la oportunidad, acompáñame 3 mesecitos nada más. Y si no te gusta, si esto sientes que no es para ti, adelante, puedes retirarte. Y no te vuelvo a insistir, no te vuelvo a decir nada. En el momento que esta persona acceda, nos ponemos de rodillas a orar al Señor para que toque su corazón y le reblandezca, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta. Porque en estas 12 reuniones, estos 3 meses, se les va a estar sembrando la palabra de Dios y que pueda producir un cambio en ellos. Cuando viene ese primer encuentro con los invitados, que es el punto número 4,
La primera reunión va a ser crucial porque es donde ellos tienen que recibir un mensaje claro, sin utilizar palabras entre comillas teológicas, o sea, palabras rebuscadas. No vamos a usar las palabras teología, hermenéutica, dialéctica, ecléctica. No vamos a usar todas esas palabras domingueras, ¿verdad? Lo que vamos a usar es palabras simples, sencillas, que puedan entender lo que es el pecado y por qué estamos bajo pecado, ¿verdad? Palabras que puedan entenderse a alguien que no está acostumbrado a leer la Biblia, ¿verdad? No hay que usar a veces las palabras, tal vez hasta recomendaría usar una versión de la Biblia para ese día con un lenguaje más sencillo, porque a algunos les cuesta trabajo leer algunas versiones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de los tres pilares de la salvación que ya mencioné, ¿verdad? La cruz, Cristo y obviamente la fe. La gente tiene una idea general de Cristo, pero no, a veces ni siquiera entiende que es Dios, ¿verdad? La fe será generada pues por oír esta palabra. Y la cruz, pues es el concepto más mal entendido. Por eso tal vez será mejor iniciar por el tema de la cruz. Como ya tienen una idea preconcebida de Jesús, primero les hablo de la cruz, que es algo que tal vez no han escuchado, para que se genere en ellos esa curiosidad. Así que a partir de ahí empezamos a profundizar en los demás temas. Los temas que les voy a presentar como un calendario son solamente una propuesta. Son una recomendación, pueden variar dependiendo de la necesidad de cada congregación y obviamente dependiendo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hemos puesto en oración todo esto y esta es nuestra propuesta. Como vamos a estar predicando, enseñando a evangelizar octubre y noviembre, vamos a dejar diciembre, que es un mes en el cual por el tema de Navidad se habla un poquito más de Cristo, la gente baja un poquito la guardia. En ese mes de diciembre vamos a hacer la invitación para que se acerquen a estos temas. Y como también mucha gente tiene esa idea de que cuando empieza enero, también empiezan con nuevos propósitos, con nuevos planes, con nuevas ganas de hacer las cosas, podríamos proponer, ¿por qué no este inicio de año te propones acercarte un poquito más a Dios? Fomentar la verdadera vida espiritual en ti, ¿verdad? Y tal vez con esto empecemos el año así. Enero 4, empezar con el tema de la cruz. Enero 11, Cristo, la persona de Cristo. Enero 18, el tema del pecado. Obviamente cuando hablamos de pecado, ya para esta tercera semana tal vez puedan aguantar un poquito más la confrontación del tema del pecado. Y obviamente el siguiente tema de la siguiente semana sería el arrepentimiento, porque esa es la exhortación principal. Febrero 1, hablar del perdón, porque a veces ahí donde están esas piedras en nuestro corazón que impiden que la palabra llegue profundo, ¿verdad? Entonces quitar esas piedras del corazón. 8 de febrero, hablar del nuevo nacimiento, que esperemos que para entonces alguno ya haya nacido de nuevo, pero es bien importante hablar del nuevo nacimiento. 15 de febrero, la identidad, qué es lo que yo soy delante de Cristo, ¿verdad? Cristo me compra como esclavo, pero Él me ha hecho hijo. O sea, lo que Dios hace con nosotros. Ni tener un concepto más alto del que debemos de tener, pero tampoco tirarnos al piso como que no valgo nada. Tener una imagen equilibrada de lo que uno es delante de Dios. Esa es nuestra identidad. Tema número 8, día 22 de febrero, ¿qué es ser un discípulo? Para que empiece esa invitación para discipularse. Marzo 1, tema de bautismos. Por si, pues obviamente si alguien ha tomado su decisión, se puedan bautizar aquellos que hayan tomado esa decisión. Marzo 8, el compromiso, porque el compromiso ahora es de crecer. Si alguien ya está en Cristo, ahora tiene que seguir avanzando y creciendo. 15 de marzo, lo que es el llamado que Dios haga en nuestra vida para servirle, ¿verdad? Y el 22, el tema final, el tema número 12, que es el servicio. Porque Cristo levantó, como dice en Efesios 4:11, levantó 5 ministerios para que el hombre de Dios sea perfeccionado para la obra del ministerio, es decir, para que también sirva, ¿verdad? Esos son los 12 temas, pero también está planeado estratégicamente para que justamente el día del 12º tema, que es marzo 22, sea a una semana de cuando comienza Semana Santa. Y que eso pueda ser un gancho para decir, bueno, terminó el compromiso que habíamos acordado, pero viene Semana Santa. Y los temas, las actividades que cada quien tenga en su congregación de Semana Santa, también son días más susceptibles para que la gente escuche de Dios, ¿verdad? Así que puede ser un buen también
momento para que si en todos estos temas no hubo un convencimiento, se pueda dar ahí, ¿verdad? Entonces, el programa está pensado para aprovechar precisamente esas fechas, empezando el año y terminar en Semana Santa, esperando que esto le motive a seguir asistiendo después de que ya no esté obligado a ir, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que buscamos? Que los congregantes inviten primeramente a todos sus conocidos a conocer más de Dios. Luego ubicamos las 10 personas que muestran más interés y pedirles el compromiso de congregarse por 3 meses a manera de reto personal. Luego, el primer día de los 3 meses, la meta es garantizar la asistencia de al menos 3 personas. De esos 10 que invitamos, centrar más nuestra atención y nuestro cuidado que por lo menos las 3 personas que están más interesadas, garantizar al menos 3. Obviamente no se trata de descuidar a unos, sino de buscar esa meta, que por lo menos 3 permanezcan asistiendo. Al finalizar esos 3 meses, esperamos que por lo menos uno, o sea, de todos los que conocíamos fuera de Cristo, enfocarnos en 10. De esos 10 que por lo menos asistan 3 a todas las reuniones. Y de esos 3 que por lo menos uno de las personas que invitamos se entregue a Cristo, se convierta a Cristo. Esa sería nuestra meta. Para que cuál es el resultado, se entiende que todos los casos son diferentes. Habrá quien no lleve ni un solo prospecto a la iglesia por falta de interés. Puede haber cristianos que digan, ay, no, qué flojera, a mí me da pena, de esos cristianos de la secreta. Pero también creo que habrá gente que va a traer tal vez más, que va a hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Habrá quien la verdad intente y aún así no pueda convencer a nadie. Así como puede haber alguien que lleve a más de 10. Pero la meta es que en promedio, o sea, sacando un promedio en general, que un invitado por cada congregante se afirme a la fe. Y si esto ocurre, en este lapso de 3 meses habremos duplicado la iglesia en cuanto a miembros de la iglesia. Esa es nuestra meta general. Así que, haciendo un pequeño resumen, octubre y noviembre, capacitación. Diciembre, la evangelización personal de aquellas personas que son invitadas. Enero 4 a marzo 22, las reuniones de este discipulado en la iglesia. Marzo 29 inicia Semana Santa y esperemos que de ahí sigan adelante, ¿verdad? Dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, puede ser que haya desánimo, tal vez me pongo a invitar gente y a lo mejor nadie viene, tal vez nadie me va a hacer caso, pero recordemos que todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Entonces, esta es la invitación a grandes rasgos de nuestra campaña evangelística que queremos fomentar, que queremos invitarles para que lo consideren, para que lo traten entre los líderes de la iglesia y se pueda hacer tal vez en las fechas que ustedes decidan, pero nuestra propuesta es que nos unamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para que avancemos al mismo paso. Por mi parte, como profesor del instituto, estoy a su disposición, lo que pueda yo apoyar, servirles. Aquí estaremos con la puerta abierta. Y como ya mencioné antes, las clases que vamos a dar de evangelismo se van a transmitir sin ningún tipo de restricción para que lo pueda tomar cualquier persona que le interese el tema. Y así como ya para despedirme en esta ocasión, les recuerdo que todo lo que hacemos aquí en el instituto es sin fines de lucro en lo más mínimo. Se nos han ofrecido muchas oportunidades para tener apoyos como institución. Lamentablemente al final terminamos siendo siempre apartados por una convicción que tenemos. Y esa convicción es que en el Instituto Teológico Elohim no se cobra por ninguno de los estudios. Tratamos de dar un estudio de calidad, un estudio a nivel licenciatura en teología, pero sin imponer una carga de costo a nadie. Así que todo lo que hacemos aquí, tanto discipulados, cursos, asesorías y los estudios en general, no acarrean ninguna carga económica para nadie, sino que cada quien da, como dice la escritura, conforme a sus capacidades y como haya dispuesto en su corazón.
Y por eso también hacemos la invitación, si alguien quisiera apoyar este ministerio con alguna donación, será de gran bendición, ya que el lugar donde nosotros laboramos no es un lugar de una economía próspera, sino al contrario, estamos en un lugar donde sí hay carencias, hay necesidades, y, y tratamos de ser fieles a este llamado que Dios nos ha dado. Así que si alguien desea apoyar con ofrendas, que sea de corazón, sin ninguna imposición, sin ningún compromiso mayor, será de gran bendición. Aquí les estoy dejando los datos donde nos pueden apoyar. Ahí está lo que es mi cuenta. Mi nombre es Jorge Manuel Vigenor. Y si alguien nos puede apoyar será de gran bendición. Pero si no hay esta oportunidad, no hay ningún problema, porque todo lo que nosotros estamos haciendo es con el único propósito de bendecir al Señor y de cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Así que esto es todo lo que quiero compartirles por hoy. Espero que puedan considerar esta, esta propuesta de trabajo como iglesia, de unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y si Dios lo pone en sus corazones, también compártanlo con más pastores, con más iglesias, este video, compártanlo para que pues no, seamos más los que nos unamos en esta iniciativa y en este proyecto. Si tú consideras que esto tiene sus desventajas, que esto no es bíblico, cualquiera que sea tu opinión, que sea respetuosa obviamente, escriban en los comentarios y le estaremos igualmente evaluando. Por nuestra parte, eso es lo que hemos determinado y es lo que estamos trabajando con la finalidad de llevar el Evangelio a aquellas personas que Dios va poniendo en nuestro camino. Que Dios los bendiga y sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video.